Muy buenos días. Me complace mucho estar en este escenario. Es la primera vez que concurro a este congreso, el número 35 de esta importante asociación que congrega a las cajas de compensación familiar, 35 de ellas en todo el país. Y por supuesto agradezco a la doctora Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, por esta invitación, a David Escobar, presidente de su junta directiva. Saludo muy especialmente a nuestra anfitriona, la doctora Marta García, directora de Cajamac. Saludo también a mi colega, mi compañera en el gobierno, Sandra Cadena, nuestra superintendente de subsidio familiar, a los compañeros que vienen también en representación del gobierno. Entiendo que en las horas de la tarde estará nuestra colega, la ministra de Vivienda. Saludar al alcalde encargado, al secretario de Gobierno, al doctor Camilo George. Saludar a los congresistas que nos acompañan en la mañana de hoy. También a los representantes de los órganos de control de la Procuraduría, al Contralor Delegado para el sector trabajo, a los magistrados también que están hoy acompañándonos y por supuesto, si está aquí mi gran amigo, el ex procurador y ex contralor, el doctor Edgardo Maya Villazón, y a los demás exfuncionarios y funcionarios que nos acompañan en el día de hoy. Yo quiero, en primer lugar, si ustedes me lo permiten, traer un mensaje, por supuesto, del presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, y aprovechar el saludo de él para expresar en nombre de él y del gobierno de Colombia nuestra indignación y nuestro rechazo a la manera como el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, se ha referido en los últimos días al gobierno de Colombia, al presidente de la República y al compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. La manera como ha sido tratado el presidente de la República, incluso el día de ayer, merece no solo el rechazo del gobierno colombiano, sino también de la nación y de la sociedad colombiana. Las relaciones internacionales deben fundarse en el respeto mutuo y en honrar el principio de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y de las relaciones igualitarias entre las naciones. Por supuesto que el gobierno está interesado y está haciendo los esfuerzos para restablecer un canal de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, pero resulta inaceptable la manera como ha sido calificado injusta y lejos de la verdad, injustamente por parte del presidente de Estados Unidos a el presidente de la República. Dicho esto, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de este importante congreso. Nosotros, desde el Ministerio, desde el sector trabajo y desde el gobierno de Colombia, entendemos este sistema, el sistema de las cajas de compensación y el sistema del subsidio familiar como un brazo de la política social del Estado colombiano. Y eso significa entonces que los esfuerzos que hagamos desde el gobierno y desde las instituciones públicas consideren como aliados fundamentales y como aliados de primera línea a las cajas de compensación en el despliegue de la política social y en el caso nuestro, en el despliegue de la justicia laboral y de la justicia social en el territorio colombiano.
porque además las cajas de compensación familiar no solo vinculan a un número importante de los trabajadores de Colombia o a los trabajadores colombianos, sino que tiene una cobertura de presencia en casi 900 municipios del país, desde las ciudades capitales hasta la Colombia profunda. Y eso permite entonces que contemos con un instrumento de política social efectivo, cercano al ciudadano y cercano a las expectativas y demandas y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero además, como aquí se ha dicho, las cajas, quizás como ninguna otra entidad o institución permanente en la sociedad colombiana desde hace 7 décadas, expresa un mandato de la Organización Internacional del Trabajo. Aprovecho para saludar a Ítalo Cardona, que nos acompaña, representante de la OIT para el área andina. Digo que expresa el tripartismo, que es un mandato de la Organización Internacional del Trabajo, porque constituye un escenario de diálogo, de concertación y de gobernanza articulada de trabajadores, empresarios y organismos del Estado. Y eso para nosotros también significa una importante contribución a esa vocación de diálogo tripartito que anima al gobierno colombiano y que en este caso anima y convoca al Ministerio y al sector trabajo en este gobierno y en general en el Estado colombiano. Pero estos asuntos, digamos, ser brazo de política social y ser expresión del tripartismo en el contexto colombiano, nos exigen asumir esa perspectiva y esas características en un momento de cambios profundos en la sociedad colombiana. Estamos frente a un cambio tecnológico sin antecedentes en la historia de la humanidad. Como dice Yuval Noah Harari, este pensador muy en boga en estos tiempos, la inteligencia artificial, por ejemplo, que es quizás la revolución más importante en tiempos recientes de ese cambio tecnológico, puede constituir el primer invento de la humanidad sobre el que la humanidad no tenga ningún control o pierda su control. Y eso va a significar cambios en todos los órdenes en la vida humana y, por supuesto, en el mundo del trabajo. En nuestra tarea de proteger los empleos y de generar nuevos empleos, en nuestra tarea de garantizar trabajo digno y decente en el mundo de hoy, con esos cambios tecnológicos de grandes dimensiones, nos corresponde entonces anticiparnos y generar acciones, políticas, programas, ojalá conjuntos, que nos permitan usar estos cambios tecnológicos en función de garantizar los derechos a un trabajo digno y decente, y que nos permita además anticiparnos a un escenario que ya está ocurriendo de pérdidas de empleos y de surgimientos de nuevas demandas del mercado laboral, y allí las cajas pueden cumplir un papel muy importante. Pero también estamos en presencia de cambios climáticos. Para Colombia, esos cambios climáticos van a significar retos y desafíos en materia de transformaciones de nuestras economías, de superación de economías extractivistas por economías sostenibles, de transformaciones productivas y de reconversión laboral. Muchos de nuestros trabajadores afiliados a las cajas de compensación
habitan en los corredores mineros, por ejemplo, del Caribe colombiano, en el Cesar, en La Guajira, que van a estar conminados a una suerte de sustitución de las energías fósiles por energías limpias y a una suerte de decisiones de la humanidad y no de este gobierno en relación con prescindir de la explotación, por ejemplo, de recursos naturales como el carbón, explotación a cielo abierto de este mineral, que también exigirán pensar y diseñar estrategias, políticas y programas para la generación de empleos verdes y de empleos azules, tal como está previsto en nuestro plan de desarrollo y en la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso de la República. Y también estamos ante el desafío de los cambios demográficos. La sociedad colombiana va camino a un envejecimiento de su población, que es una tendencia o una megatendencia global y que también nos exigen pensar políticas demográficas, pero también políticas en relación con lo que eso significa en materia de cambios en el mundo laboral. Así que estamos en un escenario en el que nos corresponde actuar cooperada y solidariamente para enfrentar esos cambios. Eso no significa, por supuesto, y es la segunda gran reflexión que quiero dejarles a este Congreso, que no tengamos discusiones entre nosotros y que no tengamos diferencias, porque este mundo de las cajas y la relación de las cajas con el gobierno, con los trabajadores y con los empresarios, no es un paraíso de mermelada sagrada, como diría nuestro filósofo referente para la sociedad colombiana y para el pensamiento colombiano, Estanislao Zuleta. No, por fortuna es un escenario lleno de contradicciones y de debates. Y yo, que he conversado con las OCAJAS, con Fedecajas y con muchas de las cajas de compensación que están aquí, que hemos conversado con la superintendencia, también hemos identificado esos asuntos sobre los cuales tenemos que conversar, que discutir y que avanzar. Por ejemplo, la naturaleza de las cajas, el modelo de gobernanza de las cajas, no tanto el modelo, como más bien la manera como en varias cajas se ejerce la gobernanza y en las exigencias que en materia de democracia y de transparencia requiere el modelo de gobernanza que se han dado las cajas de compensación en el país. Y yo creo que ese es un propósito que debe ser un asunto de común acuerdo, que debe ser una acción cooperada también entre Asocajas y el gobierno colombiano, el Ministerio del Trabajo y el sector trabajo, de tal suerte que cada vez tengamos una mejor gobernanza, una mayor transparencia y una mayor democracia en el ejercicio de la administración y del gobierno de las cajas de compensación familiar. Pero además tenemos un debate ya parcialmente resuelto por la Corte Constitucional sobre el papel de la Superintendencia de Subsidio Familiar, el papel del Ministerio a través de la Superintendencia en relación con la inspección, vigilancia y la capacidad de intervención de la Superintendencia sobre las cajas de compensación. Y digo que es un asunto parcialmente resuelto porque la propia Corte Constitucional ha dicho que debe tramitarse una ley de la República en donde se precisen los alcances del papel interventor de la superintendencia y la relación entre la superintendencia y las cajas de compensación, que entre otras cosas reglamenta y precisa este principio del tripartismo del que hemos estado conversando y al que me referí al principio de mi intervención como uno de los méritos de las cajas de compensación. Así que tenemos una tarea por delante, seguramente ya no va a ocurrir en lo que resta de este periodo constitucional del Congreso,
pero podríamos avanzar en lo que resta de este gobierno en estos meses en un proyecto de borrador o en una primera aproximación a lo que podría ser un proyecto de ley, y es una invitación muy afectuosa, muy cordial que les hacemos desde la superintendencia y desde el ministerio a Azocajas para esta discusión, de tal suerte que un proyecto de ley de esa naturaleza pueda ser un proyecto común, un proyecto compartido que podamos defender conjuntamente ante las distintas bancadas en el Congreso de la República. Ahora bien, también hay otros asuntos que podemos y que estamos haciendo actualmente que yo quiero valorar como importantes. Por ejemplo, la articulación de la política social con las cajas de compensación familiar. Ya lo ha mencionado la doctora Guillén, somos conscientes en la superintendencia y en el ministerio que lo que podamos hacer en relación, por ejemplo, con el derecho fundamental a la salud, habida cuenta de la presencia de las cajas y del peso que tienen las cajas en relación con nuestro sistema de salud, es importante. También resulta muy importante lo que podamos hacer mancomunadamente en relación con el derecho a la educación, en el derecho a la vivienda y en otros derechos sociales que no solo beneficien a los afiliados y a sus familias, sino que puedan ser extendibles a las comunidades en donde actúan las cajas de compensación. Así que, haciendo honor a esa convicción de que las cajas son un brazo de nuestra política social, estamos invitados y conminados a actuar conjuntamente en esa dirección y queremos expresar nuestra disposición, como lo hemos hecho o como se lo hemos dicho en reuniones con la Junta Directiva de la Caja y con sus directivos, de Azocajas, perdón, nuestra disposición para no solo hacerlo desde el ministerio con Azocajas y con las cajas de compensación, sino también para servir de puente con las otras carteras ministeriales en relación con estos programas y con estas acciones en el contexto de nuestra política social en un gobierno que quiere honrar su compromiso y el mandato popular recibido en relación con poner al centro de la agenda gubernativa, de nuestra agenda de gobierno, los derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de aquellos con mayores carencias y que se encuentran además o que han sufrido los fenómenos de exclusión y desigualdad social estructurales e históricos de la sociedad colombiana. Y finalmente, una última invitación. El gobierno de Colombia, este gobierno, dejará dos grandes legados para la sociedad colombiana: la reforma laboral y la reforma pensional. Por supuesto que estamos esperando que la Corte Constitucional se ponga la mano en el corazón y no le niegue a los colombianos y colombianas el derecho a una vejez en dignidad. Seguramente en estos días habrán decisiones de la Corte y esperamos que sean decisiones, lo decimos con todo el respeto al principio de independencia de los poderes públicos, serán decisiones en la perspectiva de garantizar ese derecho fundamental, que es un derecho del que hoy solo goza el 24% de la población colombiana y del que gozaría el 52% en el primer año de implementación de la reforma pensional. Esa reforma pensional, lo hemos conversado con Azocajas, va a comenzar este mes de octubre con la implementación del pilar solidario, que significa sacar de la pobreza extrema, de la pobreza moderada y de la vulnerabilidad a 3.100.000 adultos mayores en el país. Hemos hablado de hacer concurrir a las cajas de compensación con los familiares de los afiliados de adultos mayores con esas características para que los 230.000 pesos del pilar solidario, que sustituye los 80.000 que hoy reciben a través del programa Colombia Mayor,
puedan ser complementados con aportes de las cajas de compensación, y eso significaría un mensaje maravilloso para nuestros adultos mayores, sobre todo para quienes están en el entorno o hacen parte de la cobertura de actuación de las cajas de compensación. Y además de eso, lo hemos conversado también con la superintendente de subsidio familiar, lo hemos conversado con algunas cajas, tratar de que en nuestras cajas podamos hacer realidad la reforma laboral en algunos de sus asuntos. Ya estamos realizando acciones importantes a través del Servicio Público de Empleo y de las agencias de empleo en las cajas de compensación. Esos nuevos empleos que generemos, ojalá deberían incorporar una perspectiva de empleos verdes y empleos azules. Ojalá puedan anticiparse a estas nuevas realidades de los cambios tecnológicos. Y ojalá también puedan considerar las circunstancias propias de los cambios demográficos. La reforma laboral, por ejemplo, establece estímulos para el primer empleo, que ya era prácticamente un consenso generalizado en la sociedad colombiana, pero incorpora también incentivos para el último empleo, es decir, para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen enormes barreras para acceder a un empleo porque tienen más de 50 años o porque están cerca de su edad de pensión. Así que yo los invito a que trabajemos en esa perspectiva con nuestras agencias de empleo en las cajas de compensación y con nuestro servicio público de empleo. Y hemos también delineado o hemos acordado una acción de formalización laboral en las cajas de compensación familiar. Nuestra reforma laboral se pronuncia recuperando derechos que perdimos con la Ley 789 del 2002 o con la Ley 50 en tiempos del expresidente César Gaviria, en relación con lo que se puso en boga en aquel entonces de la flexibilización laboral, que significó desistir o desestimar el contrato a término indefinido como regla general. Esta reforma, la 2466 del 2025, invita a que, y establece además como disposición, que el contrato a término indefinido sea la regla general en nuestro mundo laboral. Y qué bueno que eso lo empecemos a hacer como un ejemplo demostrativo en las cajas de compensación familiar. Ya vamos a hacer algunas acciones de formalización laboral masiva en algunas de esas cajas. Por supuesto que eso depende también de las circunstancias financieras de las propias cajas. No se trata de decretar decisiones que no puedan ser viables ni sostenibles en el tiempo desde el punto de vista financiero, pero la invitación es a que avancemos en esa perspectiva y a que, por supuesto, le garanticemos condiciones de dignidad y de decencia a nuestros trabajadores en cada una de las cajas de compensación. Esa es la invitación o las invitaciones, el mensaje o los mensajes que traemos desde el gobierno del cambio, y por supuesto que quiero dejarles la disposición a ustedes del presidente de la República, Gustavo Petro, de la Superintendencia de Subsidio Familiar, del Ministerio del Trabajo y de todo el sector trabajo, para que caminemos juntos por una Colombia del tamaño de nuestros sueños. Muchas gracias.